rabdomiólisis. Con un vidrio te lo cortó. La cortamos los dominicanos, ¿no? Perdón, No te preocupes. tenía que ofender. No te respeto para pues. Empezó con lo de la puerta. Bueno, primero, pues como definición de la rabdomiólisis, pues se encuentran varias variantes, ¿no? Entre ellas, pues es un síndrome de necrosis aguda del músculo esquelético, en este caso, pues asociado a una proteína de ella, ¿no? Como es la mioglobinuria, y niveles, en este caso, de creatinina quinasa, pues marcadamente elevados, ¿no? Algunas otras de las definiciones, pues tenemos como la elevación de esa creatinina quinasa 5 veces del valor normal, ¿no? Sin embargo, por la etiología, pues rabdo, en este caso, pues va a ser la definición de músculo estriado, mío, pues músculo y la lisis de la misma distribución propia, ¿no? De otras de las definiciones que podemos encontrar, es una afección en este caso pues, también caracterizada por el músculo esquelético, y esta puede ser tanto primaria o secundaria, ¿no? Hablar de primaria, pues hablar de cuestiones mecánicas, y secundarias, pues alteraciones metabólicas, ¿no? En este caso, pues va a provocar la muerte celular y, por ende, la liberación de sustancias potencialmente tóxicas, ¿no? En este caso, hacia la circulación. Más adelante vamos a ir revisando ese punto. En cuanto a la etiología, pues podemos dividirlos en dos grandes rangos, ¿no? Traumáticos y no traumáticos, que es lo que vamos a encontrar en la mayoría de la literatura. Sin embargo, de acuerdo a los mecanismos fisiopatológicos, estas pueden ser clasificadas en un mecanismo tóxico, así como un mecanismo físico, un mecanismo químico, y al final también por en este caso, un mecanismo biológico. Inicialmente, de acuerdo a la etiología traumática, pues los pacientes con politrauma, ¿no? Son el fenotipo de pacientes pues con mayor riesgo, ¿no? de padecer, en este caso, de la rabdomiólisis. Principalmente aquel grupo donde tienen el síndrome de aplastamiento, un síndrome compartimental también grave. Aquellos pacientes que han estado en movilizaciones prolongadas, en este caso, pues hace mucho hincapié procedimientos quirúrgicos que duran por arriba de 6 horas, ¿no? Y ciertas posiciones es donde se ve esa incidencia, principalmente en posiciones de litotomía, en decúbito lateral o decúbito prono, en estos casos. También una oclusión arterial o movilización prolongada, torniquete o pinzamiento quirúrgico, ¿no? Como por ejemplo los pacientes, en este caso de angiología, que entran para ejes de aneurismos, pues también tener en consideración que son un grupo de pacientes con riesgo de desarrollar, en este caso, rabdomiólisis. Las descargas eléctricas de alto voltaje que ya veíamos en clases previas con el doctor Jesús, y pues la incidencia, ¿no? En los pacientes con lesión ahí por quemaduras eléctricas. El ejercicio muscular extenuante también se presentan en este grupo de pacientes, principalmente en aquellos pacientes los que no están acostumbrados a realizar un ejercicio extenuante, ¿no? Así como una pequeña anécdota, durante mi internado, pues fue el primer caso que me tocó ver, en este caso de una ropa inducida por ejercicio, de un policía gordito, pues que nunca estaba entrenado, ¿no? Entonces llega a la academia, los policías comienzan ese programa, y pues realmente este paciente hizo rabdomiólisis. Sin embargo, la literatura aquí refiere que en esos pacientes con rabdomiólisis inducidas por el ejercicio son situaciones raras que hagan un fracaso renal, ¿sí? Y también pues aquellos pacientes que entran o están expuestos a condiciones de calor extremo, ¿no? Aquellos pacientes principalmente con un golpe de calor. Entonces, la rabdomiólisis se va a presentar hasta en un 85% del grupo, básicamente los pacientes traumatizados, ¿no? Los que básicamente los que vemos aquí en la terapia intensiva. ¿Sí? Y
pues la rabdo va a tener una prevalencia del 30 hasta el 40% de este mismo grupo. Sin embargo, en la cuestión del fracaso renal agudo, la lesión renal se va a presentar hasta un 24% de esa totalidad de los pacientes. Sin embargo, aquí las referencias nos manejan un poco de la prevalencia de la mortalidad, que llegan a ser hasta un 10%, aquellos pacientes que hacen fracaso renal y pues secundario a la rhabdomiólisis. Sin embargo, en este punto se puede extenuar hasta el 50% en los pacientes críticos. Lo vamos a revisar más adelante. Y hay factores que van a estar asociados en este caso, que me pueden agravar la enfermedad, ¿no? Como una edad avanzada, en este caso a partir de los 60 años, pacientes con hipertensión, diabetes, el paciente propio pues, en estado de choque, ¿no? Por la falla multiorgánica como consecuencia, el paciente, en este caso que presenta sepsis, o el paciente que entra en coma. De las causas no traumáticas de las que se enumeran principalmente son las intoxicaciones, ¿no? Principalmente por alcohol y el opiáceos, ¿no? En este caso también nos hacen hincapié aquellas sustancias como el LSD, la cocaína y las anfetaminas. Sin embargo, aquí el mecanismo fisiopatológico es interesante, ya que en este punto, intoxicación por alcohol o por los opiáceos también hace referencia en este caso por la desestabilización de la membrana celular a nivel muscular y aparte lo asocia a una inmovilización, ¿no? Entonces, ahí son dos mecanismos, tanto físicos como químicos. A comparación de la cocaína, que lo asocia más a la toxicidad muscular y a la vasoconstricción, por ende, pues va a haber un estado de hipoperfusión a nivel muscular, ¿sí? Por estas sustancias. Por los medicamentos, recordemos pues, que durante la facultad se nos ha dicho que las estatinas y los fibratos, ¿no? Esa prevalencia de rhabdomiólisis, sin embargo, se presenta hasta menos del 5% de estos pacientes, ¿no? Hablando de las estatinas, principalmente la simvastatina es la que mayor riesgo de rhabdomiólisis hace presentar en los pacientes. Sin embargo, la incidencia tiende a ser hasta de 0.0045%. Obviamente, este riesgo se va a asociar más si se combina con un fibrato. En relación a las infecciones, también, en este caso, por las liberaciones de las endotoxinas que llegan a desestabilizar la membrana celular, en este caso muscular, ¿no? Y que principalmente se asocian a, en este caso, agentes virales, como es la influenza. Y también ahí hay un pequeño estudio con un reporte, con pequeños reportes de rhabdomiólisis asociados al COVID-19. Igual las anomalías electrolíticas, en este caso la hipopotasemia, la hipofosfatemia, o en este caso condiciones también hiperosmolares, ¿no? O también en casos con una deshidratación grave. Y pues aquí una lista de algunas familias de medicamentos que me dan ese riesgo, ¿no? de rhabdomiólisis. En este punto, pues también comentar sobre los antihistamínicos y los anestésicos, ¿no? En ese punto de los anestésicos, pues la succinilcolina y aquellos pacientes pues, que están con predicción hacia la hipertermia maligna, ¿no? Sin embargo, pues también la incidencia de la hipertermia maligna, en este caso de rhabdomiólisis, pues tiende a ser menos del 5%. De hecho, ahí hay un reporte, aquí en Jalisco nomás hay una familia con alteración del gen de la reanodina, ¿sí? Que es el único reporte que se ha tenido aquí en México. En relación a otros fármacos como antibióticos, antivirales y antiparasitarios. En este punto también es importante pues, añadir a aquellos pacientes con estatus epiléptico, aquellos pacientes que convulsionan, que también la incidencia oscila del 5 al 8%, ¿no? Que también es común que lo veamos en la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, disminuye también la incidencia de rhabdomiólisis, pero no está totalmente ausentada aquellos pacientes también bajo tratamiento anticonvulsionante, en este caso que el fármaco sea el desencadenante de la misma rhabdomiólisis. Hablando de otras causas
como ya hemos comentado, pues los estados hiperglicémicos o alteraciones endocrinas propiamente, ¿no? En este caso ya alteraciones congénitas también, las miopatías o alteraciones del metabolismo a nivel celular del músculo estrial, las picaduras de insecto y veneno de serpiente o en este caso de arañas, ¿no? Como tenemos un claro ejemplo realmente ahí en la UCI 2, ¿no? En la temperatura corporal desregulada, en este caso pues el síndrome neuroléptico maligno, ya vean que la incidencia puede oscilar desde muy pequeña hasta aumentarse hasta el 80%, ¿no? O la hipertermia maligna, o también aquellos estados de hipotermia y de congelación. Y lo que veíamos aquí en este caso de las convulsiones, ¿no? La frecuencia que puede ser hasta el 7% de los pacientes. En relación a la epidemiología, pues nos habla más que nada de una población específica pues, a nivel de Estados Unidos, donde ellos reportan pues, una incidencia de 25,000 casos anuales, ¿no? Y que esos pacientes pueden degenerar del 5 hasta el 30%, en este caso con lesión renal aguda, y aquellos pacientes pues, de mayor riesgo, ¿no? En este caso se asocia a que sean adultos, la relación 2:1 de hombres-mujeres, también que sean afroamericanos, la obesidad y mayores de 60 años, ¿no? Y también oscilado pues, al riesgo de infecciones al 30%. Sin embargo, ahí había una literatura pues, que las infecciones se asociaban más en la edad pediátrica que en los adultos, ¿no? Y como les comentaba hace ratito, pues la incidencia, en este caso la mortalidad asociada a la lesión renal, que puede ir desde el 10 hasta el 50% en los pacientes pues, mayormente críticos, ¿no? Entonces, vean que aquí pues ya comenzamos a tener pues referencias bioquímicas, ¿no? Para hacer el diagnóstico, en este caso de la rhabdomiólisis, que más adelante pues viene la discrepancia porque fisiopatológicamente pues la mioglobina es quien me va a producir la lesión en este caso, ¿no? Pero vamos a ver por qué se toma de preferencia la retinofosfoquinasa. Hablando ya fisiopatológicamente, pues nos vamos a remontar, ¿no? A las bases fisiológicas. Si recordamos pues el transporte activo, donde encontramos pues una bomba, ¿no? La que comúnmente escuchamos, la bomba de sodio-potasio ATPasa, ¿no? Que me va a mantener un equilibrio en el medio extra e intracelular, ¿no? Manteniéndome, en este caso, en el intracelular, un diferencial o manteniendo una carga negativa, ¿no? Y para ello, pues las concentraciones de sodio van a ser mucho mayor a nivel, en este caso, extracelular, igual del calcio, ¿no? Sin embargo, cuando hay alteraciones, ya sea en este caso por disminución del ATP o una alteración en la formación del ATP o un trauma directamente a la membrana celular, es cuando se va a dar en este caso la liberación de la mioglobina y por ende pues el síndrome de la rhabdomiólisis, ¿no? Entonces en esta imagen vemos un miocito sano, ¿no? Vemos cómo en este caso la bomba sodio-potasio trabaja adecuadamente para mantener ese diferencial de potenciales, ¿no? Y recordemos también cuando se da la contracción muscular, el retículo sarcoplásmico pues va a hacer una liberación del calcio y también del sarcolema, ¿no? Para que se pueda dar ese complejo de actina-miocina y se lleve a cabo la contracción muscular, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en esta imagen, no? Se da esa ATP para que se pueda dar esa contracción muscular y esa liberación extra a nivel del calcio, ¿no? Sin embargo, ya una vez que se dan algunos de estos mecanismos, ya sea por disminución de la síntesis o alteración en la síntesis del ATP o un trauma directo, ¿qué es lo que va a suceder? Pues va a haber unas alteraciones tanto en las bombas, ¿no? Entonces, no va a haber esa buena regulación del medio intra y extracelular, va a haber aumento en este caso del sodio y del calcio intracelular y recordemos pues que en este caso el calcio pues también me va a activar ciertas enzimas, ¿no? Como la fosfolipasa 2, las proteasas y que me va a llevar en este caso pues también a la muerte celular, ¿no? Y como complicaciones de este mismo proceso fisiopatológico va a haber liberación de otro electrolito de forma importante, ¿no? En este caso del potasio.
Por eso en estos pacientes es común encontrarlos con alteraciones electrolíticas asociadas, ¿no? Como a la hipercalemia y también como a la hiperfosfatemia. Veíamos en este caso pues que la mioglobina pues es realmente la proteína en la que me va a dar toda la alteración. Como aquí una vez el doctor Cristian nos preguntaba, ¿no? El tamaño molecular de la mioglobina, porque esto tiene mucha importancia ya para el manejo, en este caso, de la terapia de reemplazo renal, ¿no? Que ya habíamos comentado mucho del tipo de filtro o la modalidad en este caso, ¿no? Para que se pueda eliminar. Entonces tiene un peso molecular de 17 kilodaltos, ¿no? Y esta, pues, su función principal es transportar el oxígeno a nivel del músculo estriado, ¿no? El problema o la principal complicación de la rhabdomiólisis pues, es la lesión renal aguda, ¿no? En este caso, la mioglobina pues, se va a unir a las proteínas y es filtrada, en este caso, en el renal a nivel del número de manera normal, y esta se puede reabsorber, ¿no? A nivel del túbulo contorneado distal. El problema es cuando esos valores de mioglobina superan el umbral, entonces ese riñón ya no es capaz de reabsorberlo, entonces se comienza, en este caso, a precipitar, ¿no? Y se comienza a tapar ese riñón. Entonces es más difícil para las células renales, en este caso, endocitar y metabolizar la mioglobina, ¿no? Por eso la fisiopatología en relación a la lesión renal pues comprende 3 mecanismos principalmente, ¿no? La vasoconstricción que se va a dar a nivel del riñón, la lesión oxidativa y también la oclusión a nivel de los túbulos. Iniciando por el primer proceso, que es la vasoconstricción, recordemos cuando hay una lesión, en este caso a nivel del músculo estriado, se va a romper esa barrera natural de la célula, ¿no? Esa membrana, va a haber un aumento del sodio intracelular y por ende pues, va a haber ese arrastre de agua. Entonces va a haber un secuestro a nivel de los músculos de agua, entonces va a haber una hipovolemia, ¿no? Esa misma hipovolemia, en este caso a nivel del riñón, se va a captar como un estado de hipoperfusión y comienza con liberación de mecanismos compensatorios, ¿no? Como es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que al final la angiotensina 2, el efecto que va a ser vasoconstricción arteriolar, ¿no? Entonces va a disminuir el flujo sanguíneo. Otro mecanismo por el cual la misma liberación del calcio, activación, en este caso de las enzimas de la membrana celular, como el ácido araquidónico o la fosfolipasa A2, su función al final es, en este caso, la síntesis del tromboxano A2, que también va a perpetuar una vasoconstricción. También se va a activar en este caso la endotelina 1, que sería otro factor que me va a potencializar ese estado, ¿no? Y por ende también viene un mecanismo en este caso que no se puede compensar, que es la formación de óxido nítrico, ¿no? Recordemos que el óxido nítrico pues, es la balanza en relación a la endotelina o aquellos factores vasoconstrictores. Entonces, el cuerpo no es capaz de mantener esa vasodilatación. ¿Por qué? Porque va a aumentar más los factores, en este caso, que perpetúan la vasoconstricción. Entonces, la misma hipovolemia y estos factores me van a producir una vasoconstricción y por ende una hipoperfusión renal. Por otro lado, la lesión oxidativa, pues recordemos también que el hierro a nivel del riñón pues llega a ser, en este caso, tóxico, ¿no? El ferriemato es lo que me va a producir, en este caso, una lesión o toxicidad a nivel de las células de los túbulos renales. Por ende, también va a haber, en este caso, la precipitación de la mioglobina, ¿no? Entonces, en conjunto, la lesión oxidativa, junto con la oclusión, pues van a ser 2 mecanismos que van a actuar, en este caso, de manera simultánea, ¿no? Y también se maneja otra proteína, en este caso, en especial, que es la uromodulina o la proteína de Tan-Hoff. En este caso, que en un estado de acidosis, la mioglobina se precipita con mayor facilidad a esta proteína y por ende se va a ocluir el túbulo, ¿no? Que posteriormente, pues ahí viene el tratamiento
o básicamente es el principio para el manejo de líquidos. Entonces, con este esquema o con este mapa conceptual, pues resumimos la fisiopatología a nivel de la lesión renal, ¿no? La liberación igual de endotoxina, el secuestro de líquidos al tercer espacio, y en este caso por la liberación de la hemoglobina a nivel sérico, ¿no? Esas endotoxinas también van a liberar, en este caso, activar citocinas y por ende las vasoconstricciones arteriolares, ¿no? Y al final pues, va a disminuir una tasa de filtrado glomerular. En relación al tercer espacio va a haber esa depresión del volumen, el paciente cae en un estado de hipovolemia, la hipoperfusión renal y también va a haber esa lesión a nivel del túbulo proximal, ¿no? Y en relación a la mioglobinemia, en este caso va a producir la mioglobinuria, ¿sí? Y por ende, en este caso la cilindruria, ¿no? O los cilindros que llegan a fluir, en este caso del túbulo contorneado. Y por ende va a haber esa obstrucción y al final, pues es lo que me va a precipitar la lesión renal aguda en estos pacientes. Que básicamente en esta diapositiva es en relación al mismo mecanismo de la hipovolemia, básicamente. En relación al cuadro clínico, tenemos una triada, ¿no? En la cual va a comprender, en este caso, dolor muscular, debilidad muscular y la orina oscura, ¿sí? El dolor muscular se llega a presentar hasta el 84% de los pacientes, igual la debilidad hasta un 73% y en este caso aquí es el 54%, 50-54% es donde oscilan, ¿no? Y vean, más del 50% llegan a presentar esta triada. Sin embargo, también entran como hallazgos laboratoriales, ¿no? O por sospecha clínica, en este caso, en el paciente de politrauma, al ingreso, igual por los mecanismos de la lesión, sospechamos o queremos confirmar o descartar el diagnóstico, entonces también pedimos niveles, en este caso, de la creatinina sinasa, ¿no? Entonces, si llega a ser como hallazgo laboratorial, ¿no? De los músculos mayormente afectados, tienen a ser de los miembros inferiores, igual como de los músculos paraespinales, y en este caso, la debilidad de los músculos, pues tiende a ser en los músculos proximales, ¿no? Que no llegan a compensar. También se asocian otra clínica, en este caso la fiebre, los calambres, rigidez, el edema y dolor abdominal. Sin embargo, pues esta clínica complementaria también va a estar asociada, en este caso, a la patología que va a desencadenar, en este caso, la rhabdomiólisis. Como la hipertermia maligna, pues, o el síndrome neuroléptico maligno, por ejemplo, pues la fiebre o calambres o la rigidez se va a presentar en estos pacientes, además de alteraciones musculares, ¿no? Es importante hacer una buena historia clínica, indagar sobre los hechos, en este caso, pues actividad física previa del paciente, o sospechar o descartar en este caso que haya sido la causa, los cambios urinarios, disminución de los volúmenes urinarios, ¿no? En este caso, episodios previos también de antecedentes de convulsiones, etcétera, ¿no? Cirugías recientes, como ya vimos que también son factores de riesgo para desencadenar, en este caso, la rhabdomiólisis, ¿no? El consumo de drogas, ¿sí? Síntomas infecciosos o la ingesta de los medicamentos. Obviamente, pues, en los pacientes de politrauma, en este caso, pues, corroborar, ¿no? Que hayan hecho un síndrome de aplastamiento, o aquellos pacientes que también en la escena quedaron prensados y describieron que requerían, en este caso, manejo de explicación vehicular, ¿no? O en pacientes también con inconsciencia prolongada. Y vean, aquí menos del 10% de los pacientes van a presentar la sintomatología clínica, por eso no era comúnmente que en todos los pacientes se presentara. Entonces, esos mayores de los pacientes, vean que es un hallazgo laboratorial o por sospecha prácticamente. En relación al examen físico, pues es necesario, ya recordamos nuestro ABC, en este punto, pues caer a la E, ¿no? A la exposición y exploración de estos pacientes para ir en busca de lesiones, ¿no? También buscar que haya debilidad o pérdida de la sensibilidad o el edema puede presentarse pues, en grupos
musculares aislados, ¿no? Buscar equimosis, cambios necróticos en la piel, quemaduras, fracturas, lo que ya hemos visto en clases previas y durante toda la carrera total, ¿no? También corroborar en este caso los pulsos distales, hacer un examen complementario a nivel de los nervios periféricos, ¿no? O descartar isquemias también en extremidades, o en caso de que haya una neuropatía. Y en este punto, como ya veamos, pues el color de la orina, ¿no? Aquí nos toman los niveles de creatinina, fosfoquinasa como el estándar para valorar en este caso la rhabdomiólisis. Sin embargo, la mioglobina pues, realmente es la proteína que me produce toda esta alteración, ¿no? Se toma en relación la CPK por la vida media. ¿Sí? Recordemos que la mioglobina, pues el inicio de cuando sube en plasma, tiende a ser de 1 a 3 horas, ¿no? Entonces, cuando la mioglobina alcanza su punto máximo, apenas la CPK realmente va elevándose. Entonces, por las vidas medias cortas de la mioglobina es difícil hacer el diagnóstico, entonces es por eso que se toma en relación a la creatinina fosfoquinasa, ¿no? Que tiene una vida media más larga. Entonces, cuando el paciente ingresa con nosotros o en el servicio de urgencias es necesario, pues tomar exámenes complementarios, ¿no? Como ya vimos, una biometría hemática, una química sanguínea, la metilina, la urea, creatinina, electrolitos, PFHs, ¿no? También. ¿Por qué? Porque no solamente la mioglobina o la CPK son las que se liberan del músculo lesionado, sino también se van a liberar otras enzimas, ¿no? Como la AST, DHL, por ejemplo. Sin embargo, como también se elevan en otras patologías, no llegan a ser sensibles o específicas para el diagnóstico de una rhabdomiólisis, ¿no? Y en este punto solamente recordar pues, que la CPK, en este caso, tiene diferentes isoenzimas, ¿no? La muscular y la cerebral, ¿no? Que básicamente la MM y la MB, o la fracción MB, pues son las que mayormente vamos a encontrar a nivel del músculo estriado, ¿no? Y el rango normal va a oscilar, depende de la literatura. Hay quienes nos comentan hasta 200, ¿sí? O hasta 176, en esta se eleva hasta 260. Sin embargo, el criterio o el diagnóstico debe ser para arriba de 1000 o 5 veces el valor normal, ¿no? Y vean que en este caso los niveles pues, van aumentando desde las 2 a las 12 horas iniciando el insulto, ¿no? Y llegando pues su pico máximo hasta de 24 a 72 horas como tal. Y pues va a comenzar esa disminución de la CPK de 5 o 7 o hasta máximo 10 días. Pero también es algo que va a oscilar o es variante en la literatura, ¿no? Y ya vimos que aquí el diagnóstico, el corte es de 1000, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿o en qué momento es cuando se considera también una CPK de riesgo para producir lesión renal aguda? Sin embargo, también los autores no se han puesto de acuerdo como tal. Hay quienes dicen que a partir de la definición como tal, para arriba de 1000, ya existe ese riesgo. Hay quienes comentan por arriba de 5000. Hay otros autores que para arriba de 15000, o en este caso por McMahon, pues que refiere que hasta para arriba de 40,000, ¿no? Ese riesgo de fracaso renal. Pero realmente van a encontrar diferentes valores en la literatura, ¿no? Y vean, otros estudios pues han demostrado que un riesgo bajo pues tiende a ser hasta menos de 15,000 o 20,000. Sin embargo, en otros hasta por arriba de esto. Igual, completando estos valores, ya existe ese riesgo, ¿no? Que es aquí donde viene en este caso la escala pronóstica, ¿no? Más que nada de fracaso renal, en este caso para manejo de terapia de reemplazo renal y mortalidad, que viene en pues la tabla de McMahon, quien utilizó diferentes variables, tanto la edad, en este caso el sexo, la creatinina inicial, el calcio inicial, la CPK también y alguna otra causa que no sea, bueno, descartar otras causas, ¿no? Que no sean por síncope, ejercicio, convulsión. El fosfato también inicial, ¿no? Y el bicarbonato, en este caso por la acidosis asociada. Si nos da un puntaje menor al 5%, de 5 puntos hacia abajo, pues es una
es un riesgo menor, ¿no? O es un bajo riesgo. En este caso, la mortalidad o la necesidad de terapia de reemplazo renal pues va a oscilar menos del 2.5% de estos pacientes. Sin embargo, cuando es por arriba de 10 puntos, la mortalidad y la necesidad de la terapia de sustitutivo renal puede llevar hasta el 61.2% en estos pacientes, ¿no? Y vean, a partir de 6 puntos en adelante, pues ya la sensibilidad especialidad va aumentando, en este caso para el requerimiento de reemplazo renal en estos pacientes. Este es un algoritmo, difiere mucho a lo que realmente se comenta en la guía de rhabdomiólisis en el sentido de los valores que aquí toman, ¿no? Sin embargo, vean, tenemos la sospecha clínica, que ya habíamos hablado en relación al cuadro clínico. Tomamos una elevación, buscamos si hay elevación de la CPK, en este caso, si es por debajo de 1000, pues descartamos el diagnóstico, ¿no? Cuando tenemos aquí, ellos lo clasifican de 1000 a 5000 como una rhabdo ligera, pues se individualiza en este caso el tratamiento, ¿no? O vigilancia. Si es de 5000 a 15000 moderada, y vean que ellos ya de aquí toman pues ese riesgo, ¿no? De fracaso renal. Igual para arriba de 15000, ese riesgo también de fracaso renal y pues el tratamiento de soporte, que ahorita lo vamos a ver. Y siempre y cuando pues el margen sea menos de 6 puntos, ¿no? El tratamiento, ¿no? Primero pues conocer los objetivos. De hecho, la guía, pues el punto donde mayor énfasis hace, pues, es la hidratación en estos pacientes, ¿no? El manejo de la bulimia. Entonces hay que mantener una reposición adecuada de líquidos y prevenir en este caso la lesión renal aguda, ¿no? Hay que identificar la causa subyacente de la rhabdomiólisis para hacer el tratamiento, en este caso también dirigido, ¿no? Principalmente en los pacientes no politraumatizados. Como ya les comentábamos, también el tratamiento va a depender de la causa, ¿no? Les digo, eso va en relación pues, a evitar o en este caso quitar al paciente de la etiología expuesta. Sin embargo, la mayoría de nuestros pacientes que en el contexto de unidad de cuidados intensivos, pues la rhabdomiólisis está asociada a pacientes con politrauma, ¿no? Entonces, obviamente ahí no podemos evitar o quitar la causa subyacente como tal, ¿no? Entonces, en este punto, de acuerdo al consenso de rhabdomiólisis, de acuerdo a la Asociación Americana de Cirugía y Trauma de Cuidados Críticos, realmente no hay una evidencia científica, de hecho solamente hay un ensayo clínico con 89 pacientes, en este caso, donde comparan el uso de soluciones Ringer lactatus versus solución salina al 0.9%, ¿no? En el tratamiento de una rhabdo, y en este caso inducido por la doxilamina, ¿no? Entonces, aquí esta guía, ella nos dice, pueden iniciar a 400 mililitros por hora, ¿no? Sin embargo, se puede iniciar una infusión de 200, ellos recomiendan así como mínimo que incluso puede el paciente requerir hasta 1.5 litros de solución por hora, ¿no? Vean las magnitudes de uso de las soluciones. Sin embargo, pues aquí nuestra meta es mantener una diuresis, ¿no? De 1 a 3 mililitros por kilo hora, o también como otros autores lo han referido, de 200 a 300 mililitros por hora de la misma diuresis, ¿no? Pero también hay que tener mucho en consideración aquellos pacientes con anuria, ¿no? Con aquellos pacientes con riesgo para sobrecarga hídrica. Realmente irnos con la reanimación de líquidos, irnos pausadamente. Leía también un autor en la cual inicialmente ellos proponían pues, hacer la reanimación guiada por objetivos, prácticamente. En lugar de iniciar con tasas de volúmenes altas, ¿no? No más que aquí hay que tener en consideración, aplicándolo ya en contexto de unidad de cuidados intensivos, que inicialmente el paciente ya fue reanimado, ya sea a nivel hospitalario en una sala de urgencias, ¿no? Entonces, a nivel de una unidad de cuidados intensivos, en lo personal y en lo que les comentaba de otro autor, pues hacer una reanimación también guiada por objetivos sería
lo más viable, ¿no? Por el riesgo de sobrecargas a estos pacientes. Pero aquí, pues tener las mentes de las diuresis. Otro punto importante de determinar, pues es el bicarbonato, el mannitol y el diurético de asa, ¿no? También no hay una evidencia clara, ¿sí? Aquí es un estudio prospectivo, el más grande que se ha descrito, de 387 pacientes, en la cual se divide en dos grupos, ¿no? Aquellos pacientes que fueron reanimados con rindier lactato, uso mannitol bicarbonato, versus, en este caso, un grupo donde solamente se reanimó con solución, ¿no? Sin embargo, no hubo diferencias, en este caso, con la incidencia en la prevención, más que nada en la lesión renal aguda y también en la mortalidad, ¿sí? En relación al artículo previo, el del algoritmo, en ese artículo pues sí menciona, ¿no?, del uso del bicarbonato y del mannitol como manejo de la retroamiosis. Sin embargo, la evidencia no es contundente para aquellos pacientes, ¿no? Solamente pues hacer hincapié que en caso de que el paciente, a pesar de que se administró las grandes cantidades de soluciones, el paciente no se logran las mentes como tal de la diuresis, había otro autor que comentaba pues el uso, ¿no?, de mannitol, en este caso, de 1 por kilo infundidos en 4 horas. Y el uso del bicarbonato, pues más que nada el objetivo es alcalinizar el pH de la orina, ¿no?, llevarlo por arriba de 6.5 en este caso, ¿sí? Y pues con una dosis de 44 a 50 microlitros por cada 2 litros de solución que se van a infundir prácticamente. También en el estudio previo, antes de que se la pasa, cuando hicieron la comparación del rindier lactato y la solución salina, también uno de los objetivos a evaluar fue en este caso el pH urinario, ¿no? Sin embargo, con rindier lactato se tuvieron un pH urinario con tendencia hacia la alcalinización, por arriba de 7.2 que fue el promedio, versus 5.5 que fue con las soluciones salinas, ¿no? Pero como les comento, el riesgo de lesión renal o mortalidad y en este caso la depuración de la creatinina no se vio con una diferencia significativa. Por eso el consenso refiere que se puede reanimar tanto con soluciones de rindier lactato y solución salina. En la cuestión del paciente con terapia de reemplazo renal, también se han hecho estudios, ¿no?, sobre si es mejor una terapia de reemplazo renal continua, intermitente. Pues recordemos que también la estabilidad o inestabilidad pues es la que nos va a dar el parteaguas a qué modalidad va a entrar estos pacientes, ¿no? Recordemos los mecanismos, en este caso es de eliminación, tanto la difusión, la conversión, ¿no? ¿Por qué? Porque se han hecho estudios donde si con hemodiálisis o en este caso con la filtración el paciente les va mejor, ¿no? Sin embargo, por el tamaño de la partícula es mucho más difícil que se elimine por el mecanismo de la difusión, ¿no? Debe de implementarse un mecanismo de filtración en estos pacientes para que se pueda eliminar la mioglobina, ¿no? Y pues los criterios o las indicaciones para el manejo de terapia de reemplazo renal pues van a ser como en cualquier paciente con falla renal aguda, ¿no? La acidosis refractaria y el manejo, la sobrecarga hídrica, las alteraciones electrolíticas, etc., ¿no? Y es por eso que en este estudio, por ejemplo, evaluar el pronóstico y también la cinética y el efecto de la hemodiafiltración veno-venosa continua en los niveles séricos tanto de hemoglobina y creatinina sinasa, ¿no?, en pacientes críticos, en pacientes con ropidón. Sin embargo, pues es un estudio pequeñito de 47 pacientes, ¿no? Fue una corte que se siguió, vean el año, en el 2005 realmente no hay estudios con una metodología contundente prácticamente. Sin embargo, pues ellos evaluaban esta cinética de eliminación de la hemoglobina en pacientes obviamente con lesión renal y los compararon a aquellos pacientes sin lesión renal como tal. Y vieron que en este caso la media de eliminación en el paciente sin lesión renal, pues de las CPK oscilaba en 25 horas, ¿no? Y de la mioglobina oscilaba en 17 horas. Sin embargo, cuando el paciente ya con lesión renal y entraba en este caso
a la hemodiafiltración, la mioglobina de hecho aumentó, ¿no? Aumentó la vida de eliminación hasta 21 horas. Y la CPK pues sí se vio, ahí disminuyó hasta 24 horas, realmente no hubo una significancia estadística con ello, ¿no? Sin embargo, vienen otros estudios donde también comparan, en este caso, la hemodiafiltración versus la reacción con líquidos y alcalinización del pH urinario. También es un estudio ahí pequeñito de 40 pacientes, en la cual pues, prácticamente no hay también una significancia estadística de quién les va mejor a esos pacientes. Sin embargo, lo que sí se pudo observar es que en el paciente que entró a una terapia utilizaba un mecanismo de filtración, ya sea hemodiafiltración o hemofiltración como tal, pues sí, en teoría, la cinética de eliminación de la mioglobina pues tendría que aumentar, pero pues, en este estudio realmente no se comprobó eso, ¿no? Sin embargo, pues aquí también hay algunos sesgos en relación a la metodología que ellos usaron. Y pues de los tratamientos como tal, pues es la reanimación de líquidos como la fiebre angular. Si el paciente pues, entra a un fracaso renal aguda con criterios de reemplazo renal, pues realmente es someterlo a la terapia con esta modalidad, ¿no? De filtración o no filtración, prácticamente. Y pues el bicarbonato, el diurético de asa y el manitol, pues son situaciones que realmente no hay una evidencia contundente. El diurético de asa propiamente pues solamente lo usan para pacientes con sobrecarga. Sin embargo, pues también llega a producir una acidosis ahí tubular que también va a precipitar, en este caso, que la hemoglobina se siga pues formando cilindros, ¿no? A comparación del manitol, pues que teóricamente tiene la ventaja, ¿no? De que barra, en este caso, los radicales libres, que es uno de los componentes fisiopatológicos de la enfermedad. Pero básicamente no se ha demostrado ese beneficio teórico que tiene el manitol. Pregunta. Bueno. Yo sí tengo preguntas. Es un tema que me ha causado conflicto porque a mi hospital me llega mucho paciente con rhabdo y me llegan todos los espectros del paciente, desde el paciente que hace rhabdo y que con líquidos tú lo empiezas a infundir, orina como si nada, aquel paciente que está orinando y de repente los volúmenes urinarios empiezan a descender, ves cómo el pH urinario empieza a ascender y paulatinamente hace falla renal, o el paciente que desde un ingreso hasta falla renal y está anúrico. Entonces, en mi unidad, la terapia de reemplazo. Pero tiene escenarios. Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí lo que vemos nosotros son pacientes traumáticos que hacen rhabdomiolisis traumática. ¿Qué escenarios? Generalmente es el que más me llega es el paciente que es politraumatizado, que me hace rhabdo. Y al final, como le contaba, en mi unidad no tengo la disponibilidad de hacer terapia de reemplazo generalmente y fracasan, hacen falla renal y algunos llegan a fallecer. Entonces, pues lo mismo que lo comentaba el doctor, ¿qué hacerle? Porque dicen que el bicarbonato no, manitol no, entonces prácticamente nada más es agua, pero cuando ya empiezan a morir con los pacientes. Pero lo que pasa es que no nomás van a traer eso, cuando son pacientes politraumatizados, a lo mejor van a tener, pues, sí, trauma de cráneo, que va a aumentar la mortalidad, o hemorragia aguda, ¿no? O una respuesta metabólica al trauma, tiene fractura en huesos largos. O sea, no nomás es la pura rhabdomiólisis como tal. O sea, si tú te pones a pensar que nomás le vas a manejo de una situación en particular aislada todo el escenario clínico del paciente, tienes que darle tratamiento de soporte integral al enfermo, pues, para tratar de evitar que todas las potenciales causas que pueden desarrollar la lesión renal aguda, que no nomás esa sería como a lo mejor un factor de riesgo adicional de todo lo que tiene tu paciente, de la hipotensión, hipovolemia,
una rhabdomiolisis. No sé, una infección también podría ser algo que te afecte la evolución. Entonces, si tú nomás quieres darle tratamiento a una cosa, pues vas a perder en lo demás. Y pues es lo que hay, pues tú le puedes poner bicarbonato, le puedes poner mannitol, diuréticos, pero pues no hay evidencia que diga que sí, que tenga utilidad. Pero, por ejemplo, hay, como dices tú, hay etiologías que no necesariamente son traumas de tratamiento angular, pues es la hidratación y mantener una uresis adecuada. Las indicaciones para terapia de reemplazo renal por rhabdomiolisis pues no existen. Te sigues yendo a las urgencias dialíticas. Y más que dializarlo por una rhabdomiolisis, lo vas a terminar dializando por un síndrome urémico, por una cirrosis metabólica refractaria o alguno de estos escenarios. Igual, si tienes diálisis peritoneal, para tratar la causa de tu urgencia dialítica, pues te puede servir, ¿no? Pero te digo, no te va a mejorar la cuestión de la rhabdomiolisis, te va a mejorar la urgencia dialítica por el que decidiste dializarlo. En cuanto al mannitol, te digo, cualquier indicación de diuréticos en el contexto de lesión renal aguda más sobrecarga, y no hay una diferencia significativa entre cuál es mejor para depletar a un paciente. Los beneficios teóricos del mannitol y el bicarbonato ahí están, pero ningún ensayo clínico ha demostrado pues un efecto que te favorezca. Entonces, pues sí, si el paciente te llega ya de una manera tardía, ya estuvo mucho tiempo con la lesión y no te responde a líquidos, pues probablemente sí vas a batallar y tendrías que, por la urgencia dialítica que te va a desarrollar, pues enviarlo o al menos con diálisis peritoneal. Bueno, pues dile a la riñón de gana, que no sea. No, pues Técnicamente. Esto es. Bueno. Regional de zona. Sí tenemos hemodiálisis, el problema es que estamos sobresaturados. Somos una unidad receptora de pacientes con enfermedad renal y estamos sobresaturados y aparte lo típico, no hay nefrólogos en todos los turnos. ¿Y diálisis peritoneal? Sí, pero igual para que el cirujano meta, o sea, es complicado. Pues es que se hace más fácil, pues. ya está preguntando. Pantalla, pero. Sí, entonces, Mira, este es un estudio que hicieron en 2,000 pacientes con rhabdomiolisis y hicieron falla renal. Y esto lo hicieron tratando de predecir los pacientes que se iban a morir por rhabdomiolisis o con falla renal. Y los que más hicieron, en porcentaje, fueron los pacientes de paro cardíaco, seguido de los pacientes con síndrome compartimental y seguido de los pacientes con sepsis. Entonces, si tú estás en este escenario, si a ti te llegan los de trauma, pues lo probable, si te fijas, es que son pocos pacientes los que van a requerir hemodiálisis. El azul suave, digamos, es la mortalidad, el blanco son los que requirieron hemodiálisis. Entonces, sí se van a morir, no van a requerir hemodiálisis en la mayoría de los casos. Los que sí son los pacientes de paro cardíaco o síndrome compartimental o sepsis. Entonces, si estás en este escenario, lo que puedes hacer es que ese paciente que te va a desarrollar falla renal, pues ya sea que lo traslades o te prepares con diálisis peritoneal o algún tipo de procedimiento de sustitución renal. Hay estudios, como bien dijo Roberto, así, estudios pequeñitos que no tienen tanta validez estadística, pero han encontrado que donde funciona o puede funcionar el mannitol son pacientes que tienen CPK mayor de 10,000. Si tú lo usas arriba de 5,000, igual les va a pasar que si le pones solo líquidos, si les pones solo furosemida. Pero donde han encontrado su área de oportunidad son pacientes que tienen más de 10,000 y hasta 30,000 de CPK. Entonces, en ese escenario pudiera ser útil. Si no te responde y estás, ahora sí como se ha puesto de moda en un hospital de bajos recursos,
pues entonces buscar una estrategia para movilizar, que puede ser la diálisis peritoneal. Sí, yo estuve en Monterrey en medicina interna y allí tuvimos muchos catéteres rígidos y hacíamos diálisis peritoneal, porque como dices, eran otros tiempos, pero tampoco teníamos acceso por ejemplo, a la prisma o a algún tipo de hemodiálisis, entonces poníamos diálisis peritoneal, que pudiera ser una estrategia en tu hospital, porque tampoco va a ser tan fácil que lo traslades, porque es muy fácil decir, bueno, traslada, pero un metro. Entonces, pudiera ser una estrategia, porque si no te responde a esas medidas, como los líquidos, como el monitor, pues algo le tienes que hacer. En mi opinión es un tema al que se le da demasiados reflectores, y más que una enfermedad yo creo que debería ser visto como un factor de riesgo más, pues, porque incluso es como muy contradictorio, te dicen para diagnosticarlo arriba de 5 veces, pero no lo vas a tratar cuando esté de 10 a 15 mil, pero el factor de riesgo realmente es cuando esté arriba de 40 mil, entonces pues, me la mano, ¿no? Entonces como entonces debería ser visto como un factor de riesgo más, ¿no? Entonces a vez perseguirlo como un objetivo de tratamiento termina siendo más daño para un paciente que Sí, es que puedes tener el diagnóstico y en realidad el tratamiento es nada. Porque él tiene más de 1000 y ahí la tablita que para que el doctor, por ejemplo, en los pacientes quemados hacen muchos análisis, la lesión renal es bien rara, pues, o sea, por esa causa. Hacen falla renal luego porque se infectaron y se mueren y la mortalidad es más o menos alta. Pero los que hacen falla renal, pues en realidad es baja. 2%, ¿no? Sí, que responde. Sí, entonces, si hacen rhabdomiolisis los pacientes traumatizados, caminos quemados, pero en realidad, pues el tratamiento será cuando es mayor el riesgo, pues, y el tratamiento es tratar de mantenerlo bien perfundido. Y a lo mejor quitarme de la cabeza lo que dice Chuy, pues, el paciente tiene el diagnóstico de rhabdomiolisis porque tiene más de 1000 SPK y quiere que orine 3 mililitros de kilo por hora a fuerza, y si no le tengo que poner yo manitol o furo o lo que tenga que pasar, porque a lo mejor también esa reanimación exagerada, también acuérdense que los balances acumulados positivos se asocian a lesión renal, pues, entonces estarías provocando a lo mejor más mal que bien, haciendo una medida terapéutica innecesaria, pues, entonces tenerlo en consideración que pues evaluar juiciosamente quién deberá ser beneficiario de un aporte mayor de líquidos, mayor de la mitad, y no casarse con esa idea de que la rhabdomiolisis más de 1000 a 3 mililitros por kilo por año, porque eso te va a obligar a hacer medidas que no van a ser benéficas para la persona. Siempre contextualizar, ¿no? Y como ya nosotros somos la última instancia, pues también el paciente ya viene reanimado, ¿no? De otros servicios, hablando ya sea de la calle, urgencias, o el paciente que viene de quirófano, ¿no? Hablando propiamente de aquellos con impactos de la aorta, ¿no? Entonces, por eso, en relación a la guía, pues ellos comentan, ¿no? Como una entidad patológica aislada, sin embargo, pues tener ahí en consideración todos los factores, ¿no? Las patologías que se pueden presentar en estos pacientes. No, como una lesión renal por congestión, Sí, también. que por hipovolemia. La clase de